En este día hablaré del estudio del autor Leonidas Andreev, presentado por Karina Yamilet Paises Benítez. Leonidas Andreev fue un escritor y dramaturgo ruso que lideró el movimiento del expresionismo en la literatura de su país. Estuvo activo en la época entre la Revolución de 1905 y la Revolución de Octubre de 1917. Fue uno de los más prolíferos escritores rusos. Hablaré del cuento La Nada, género narrativo. Identificar y contextualizar la obra. Es un cuento del libro Los Siete Ahorcados, del 5 de abril de 1908, del género povest, en el idioma ruso. Se cree que el libro influyó en los asesinos del archiduque Francisco Fernando en 1914. Nivel inmanente. ¿Cuál es el asunto de la obra? Un dignatario que está muriendo como una persona mayor, importante, no quería morir por su gran apego a la vida. Sufre más por la muerte misma que por las causas de esta. Se presentó ante él un hombre, era el diablo, negociando poco a poco con atractivos, visualizando como un hecho espectacular, una maravilla delante del dignatario. Una mala decisión se arrepentiría y lo lamentaría, pero todo quedaría bajo tierra con esas piedras ocultándolo. Así termina lo absurdo de esta decisión por una muerte eterna o una lamentable vida cansada. ¿Cómo es el narrador? Dentro de la historia, fuera de la historia u otro tipo. Dentro de la historia, da a conocer una estrategia de vida que lo llevaría a la muerte. Es un ser estratégico e inusual, el cual da a demostrar que en algún momento de la vida deseamos un descanso, reposar, pero relata en específico de que debe vivir cada día como el último. Observa sigilosamente cómo desechamos el presente por ansiar el futuro. Fuera de la historia, un ser necio, constante, idealista y rebelde, a través de sus escritos tomó un papel importante en su carrera literaria. Pero tras su necedad no pudo concluir bien. A pesar de eso conseguía adaptarse a su situación. ¿Cómo son los personajes? Protagonistas, antagonistas y secundarios. Protagonista, el dignatario, un hombre perezoso e indeciso, miedoso, con ese desdén de vida cansada, anhelando un descanso, un ser inusual que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que le espera, ese hombre que demuestra debilidad ante su último suspiro y se ve enfrentado a una decisión en la cual cambiaría su manera de ver las cosas sin dar marcha atrás. Antagonista, el diablo, astuto e imponente, orgulloso, haciendo demostrar cómo domina las mentes de las personas, utiliza sus mañas mostrando su desinterés y con una imagen que nadie podría imaginarlo. Guía las decisiones de las personas con solo mostrar la perspectiva que desean, leyendo su mente y logrando lo que desea. Red actancial. Funciones. ¿Parecen reales o son sobrenaturales? Son sobrenaturales, ya que el protagonista que va muriendo recibe la visita del diablo, como un sacerdote, con quien alterna una conversación sobre negociar de escoger dónde quería ir al morir y formar ese contrato que llevaba en manos. Como se conoce en la divinidad, no podemos ver ni tocar a Dios ni al diablo, porque son seres que son invisibles, pero permanecen en nuestras vidas. Es decir, que el tener presente al diablo como un ser humano y entablar una conversación con él normalmente no es algo que suceda o sea real, solo en nuestra mente al imaginarlo. Identifique elementos narratológicos, indicios, catálisis, secuencias, acciones. Indicios. El pensamiento erróneo de imaginarse que la solución a su problema no estaba a su alcance. Catálisis. La comprensión del dignatario del arrepentimiento de haber tomado una acción negativa debido a que su frustración en la vida le confundió su decisión. Secuencia. Todo inicia por su dichoso reposo del dignatario. Ante tal deseo aprovechó el diablo presente para un alma totalmente afligida. La frustración en su vida que provoca una decisión errónea. Acciones. La desesperación lo llevó a aceptar el contrato que le ofrecía el diablo,
sin conocer el contenido ni las consecuencias que este contrato le planteaba. ¿Cómo son los recursos discursivos utilizados? En este caso, es una narración y diálogo. El narrador omnisciente, ese que lo sabe y controla todo, tiene el control total de los hechos para que la historia resulte atractiva y creíble. Ha escogido el momento en el que el protagonista está a punto de morir. Sin duda, la esencia del relato, junto a la conversación del viejo moribundo con el diablo y el resultado posterior de esta se mostrará en el siguiente texto. Era para él muy penoso morir, no creía en Dios ni comprendía por qué moría, y lo dominaba el terror. Era horrible ver cómo sufría. Su vida era grande, rica y llena de interés. Su corazón y su cerebro estaban siempre preocupados y satisfechos, pero estaban cansados, agotados, casi todo su cuerpo. Por otra parte, que se iba enfriando poco a poco, de cómo un dignatario está muriendo, tras su cansancio solo desea un reposo de unos días, sin embargo no desea que su vida finalice. Es un diálogo entre el protagonista, el dignatario, y el antagonista, el diablo. Helos aquí tales como, pensó el dignatario examinando con curiosidad al visitante. Dios mío, qué hocico tan desagradable. Ni en el infierno debe pasar por guapo. Yo me lo figuraba a usted de otro modo, dijo en voz alta. ¿Qué? Preguntó el diablo haciendo un gesto. Yo me lo figuraba a usted así. Tonterías. En este diálogo podemos observar cómo el dignatario y el diablo tienen una conversación. El lenguaje figurado, metáfora, del pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto de expresión que se asemeja, la realidad que contiene una enseñanza en la que observamos definitivamente en el cuento la nada, acerca de ciertos aspectos, como lo entendemos y asimilamos, pero poder reflejarlo en las emociones y la comprensión que deja pensar el humano. La historia se parece a la realidad, es extraña, sobrenatural, extraordinaria, etc. Se parece a la realidad, contiene una moraleja, asemejándose a la realidad, relatándonos cómo nos pasamos la vida esperando algo que no definimos que es necesario. Al momento de obtenerlo ese pase a la otra vida, nos da miedo y ya no se quiere cruzar esa línea. En cambio, queremos continuar con lo que muchas veces renegamos. Es extraña, porque no es algo que se supone que sucederá, que se presenta a un ser que solo escuchamos mencionar y que sabemos que existe, pero al estar frente a nosotros nos hable, transformando en lo que genera confianza. Es algo que no lo imaginamos así. La literariedad del discurso. El extrañamiento. Explicar de qué manera se logra este efecto, qué emociones se alcanzan por este medio al leer esta obra. En cómo un ser sobrenatural, el diablo, entromete un escalofrío al ver que se presenta de una manera surreal hablándole al hombre antes de morir y dándole a escoger la decisión que ya había tomado durante toda su vida, negociando su alma para ser contrarrestado. Esa emoción de miedo que causa y por seguir leyendo con admiración, cómo se asemeja de alguna manera a la realidad, aunque resulte extraño, se aparece en un aspecto que nadie lo imaginaría. Esto lleva a la reflexión e impresión. La deshabituación. Explicar de qué manera se logra este efecto, por qué parece creíble lo leído. Aunque no veamos quién nos rodea o nos persigue, siempre está pendiente de nuestro fallo. Así como Dios nos protege, así el diablo vela que cometamos un error, del cual no nos daremos cuenta. Nuestra posición es limitarnos y guardarnos de esos prejuicios. Muchos obran mal, muchos tienen esa indecisión al final, muchos mueren tomados del diablo, disfrazados de todo lo bueno que tuvieron en vida. Muchos se alejaron de lo divino de Dios. El resultado es haber firmado ese contrato de dolor y martirio, en lugar de esa muerte dichosa que Dios nos ofrece. Análisis extrínseco. Identificación y contextualización del autor. Leonidas Andriev, aunque empezó dentro de la tradición rusa,
Pronto sorprendió a sus lectores por sus excentricidades, las cuales crecieron aún más que su fama. Ha escogido el momento en que el protagonista está a punto de morir. ¿Cómo se ubica la obra leída entre las obras del autor? Es conocido como un cuento de tintes tragicómicos, relatada en sinónimo de una realidad efímera, pero aportador a su intelecto. En el fondo de la historia tiene que ver con un paradigma universal, una fórmula de creencia y uso que está presente en la vida cotidiana y también tanto en la literatura popular como en la narrativa más académica. ¿Con qué escuelas o movimientos se vincula el autor? Escuela. Durante la Primera Guerra Mundial, Andreyev se dedica ocasionalmente al periodismo, si bien permanece a la vanguardia de la actividad literaria y sobre tanto de la teatral. Movimientos. Andreyev se suma al bando de los intelectuales rusos que desean la derrota en la guerra y que propugnan el fin del régimen zarista, por la que escoge con esperanza la Revolución de febrero de 1917. Perteneciente a la gran corriente reformadora de la narrativa rusa, gozó de gran celebridad en su época, causando con sus obras encendidas polémicas. Conclusiones del estudio. El autor da a conocer una estrategia de vida que lo llevaría a la muerte. Un fundamento, el enredo del diablo, para que él lo importante era su alma y no lo que deseaba el dignatario. Proponía alternativas para que escogiera el camino equivocado. El fondo de la historia tiene que ver con un paradigma universal. El grueso de la humanidad quisiera prolongar y obtener lo deseado, para que eso existen los pactos con el diablo, una fórmula de creencia y uso que esté presente en la vida cotidiana y también tanto en la literatura popular como en la narrativa más académica. Este es el caso planteado por Leonidas Andreyev, el autor. Mediante un diálogo casero y sostenible e involucrado, intenta liberar al lector del posible miedo que pudiera causar la presencia de una muerte que pareciera segura. El pacto aparece como lo más natural del mundo, intentando darle un diálogo deliberado y antepuesto a la realidad, que todo lo precede en un curso, llevándolo a la imaginación de lo real. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.